Primera plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Bueno, ya saben que habemos nuevo Papa, León XIV, y hoy vamos a hablar en el programa de lo que va a suponer para la región, para América Latina, ya saben, un Papa muy vinculado a ella. Para ello nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Marie Malsá, que es periodista experta en información religiosa, que acaba de llegar de cubrir el cónclave y nos va a contar todos los detalles. Bienvenida, Marie. Gracias. Benoît Rivière es editor de la revista Projet, fundada por jesuitas. Bienvenido, Benoît. Gracias. Marie-Laure de la Bessière es profesora investigadora en el Instituto Católico de la Vendée, aquí en Francia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y nos acompaña a distancia desde Roma nuestro corresponsal, Federico Giuglia. Bienvenido. Buenos días a todos. León XIV y su vínculo con América Latina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Robert Prevost llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino y desde el país andino partió como obispo rumbo al Vaticano, donde hace unos días fue nombrado como primer papa estadounidense. León XIV, de 69 años y que también tiene nacionalidad peruana, llegó al trono de San Pedro con una inclinación pastoral, perspectiva global y reputación de moderado y de constructor de puentes, y que será además crucial en el momento en el que la Iglesia, en un momento en el que la Iglesia parece dividida. Prevost ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos, el resto entre Europa y América Latina, una de las periferias del mundo, de donde también era el argentino Francisco. Un papado que también parece a priori estar vinculado con la región. Repasemos qué dice la prensa. Chicago's Tribune, muy significativo como ciudad natal de León XIV, a quien bautiza el Papa de Chicago. Desde Perú también se subraya su vínculo. Miren esta portada del Comercio de Perú, el Perú en su corazón. Destaca el rotativo que miles de fieles peruanos estallaron en alegría al conocerse su designación. El Mercurio une ambas latitudes en esta otra portada. Con un llamado a la unidad de la Iglesia, León XIV se convierte en el primer Papa estadounidense y peruano. Y la revista Time también lleva en su portada a la figura del nuevo Papa, titulado El Papa, un Papa americano. Bueno, un Papa americano, ese puente entre Estados Unidos y Latinoamérica, Chicago, Perú. ¿Qué les parece que puede suponer la figura de León XIV para la región, Marie? Pues yo creo que antes que nada eso va a suponer cierta continuidad también con lo que hizo Francisco, que se inspiró mucho en sus decisiones de lo que había también hecho a nivel de Latinoamérica. Sabemos su papel con el CELAM, con la Conferencia Episcopal Argentina, etc. Y yo creo que este conocimiento de una iglesia que sigue siendo también muy arraigada en la población a lo mejor más pobre, que es el caso del nuevo Papa, ¿no? Que estuvo en una diócesis de Perú que se conoce como siendo muy pobre, la diócesis de Chiclayo, donde hay mucha extorsión, secuestros, amenazas en la población. Esta experiencia de las periferias del mundo, desde luego, va a traer mucho impacto en lo que va a querer llevar ahora como líder de la Iglesia mundial. Benoît, ¿qué rasgos destacarían del currículum del nuevo Papa? Bueno, es que él fue un misionero durante muchos años, más de 20 años en Perú. Entonces es un perfil, sí, un perfil de terreno, pero también ocupó funciones en la Curia Romana. Así que es un perfil bastante completo. Lo que es interesante también es que el hecho que sea americano es un mensaje en sí. Es decir, una respuesta a Trump, me parece. Es decir, cuando él dice una de sus recientes declaraciones sobre la necesidad de parar con discursos de odio, ¿a quién se destina este mensaje? Se supone. Pero fijaos, una respuesta a Trump cuando muchos decían antes del cónclave que como el mundo tenía una tendencia quizá más conservadora, más nacionalista, quizá el Vaticano iba a seguir con esa tendencia y lo que se ha elegido más bien es un contrapunto a esa tendencia. Además, Marie me contaba hace unos momentos que en los días del cónclave Prevost sí que estaba entre los favoritos, quizá de los outsiders el más favorito, ¿no? Sí, porque bueno, estaba desde luego, o sea, el cardenal Parolin, el secretario de Estado de Papa Francisco, era el sucesor natural, digamos, de Francisco, pero se decía, si no llegan a elegir a Parolin, se podría elegir un perfil como de continuidad con Francisco, sí, pero
que también sepa llevar esta riqueza de trayectoria, como estaba comentando ahora Benoît. Marie-Laure, hay puntos en conexión con Francisco, la palabra periferia está ahí, el continente americano, por supuesto, pero también quizá algunas divergencias o diferencias con respecto a Francisco, ¿no? Sí, bueno, yo veo a León XIV como un hijo espiritual de Francisco, Ujú, en muchos aspectos. ujú, Incluso en sus primeros discursos retoman temas y palabras del Papa Francisco, pero dándole otra amplitud. Lo que pasa es que para mí lo que veo ujú, es que lo que puede cambiar es la forma, ujú. el estilo. Es decir, quizá algo más conciliador en apariencias, porque en realidad va a decir lo que quiere decir. Por ejemplo, en la conferencia de prensa que tuvo, dijo lo que tenía que decir a los periodistas, pero lo dijo sin agresividad. Yo creo que es algo que sí va a cambiar mucho, el estilo. Ujú. Siempre se ha dicho, se acusaba a Francisco de cierto autoritarismo a nivel interno. Quizá esas formas cambian. Bueno, yo lo que puedo comentar, porque he Sí. tenido la oportunidad cuando estuve en Roma en estos días, y justo el día después de la elección fui a la Curia Generalicia Curia Generalizia en italiano, de los agustinos que está en Roma, justo al lado del Vaticano. He podido hablar con el prior general que estuvo trabajando durante 12 años con el Papa León XIV cuando él era prior, él mismo, como su vicario. Y entonces yo le pregunté cómo es como jefe, ¿no? ¿Qué jefe fue? ¿Cómo lleva las cosas? Y me dijo, es un hombre que sabe escuchar, que escucha mucho antes de actuar. Que se fía de la gente, que cuando sabe que se puede fiar te encarga las cosas y te deja libertad en cómo manejarlas. Y eso yo creo que va a ser una cosa que, bueno, se le reprochó al Papa Francisco cierta forma de ejercer de forma un poco personal el poder. O sea, algunos le reprocharon eso. Yo creo que efectivamente la forma de gobierno de León XIV puede ser un poco distinta y es lo que dicen sus colaboradores más cercanos de momento, pero vamos a estar a la espera porque de momento yo creo que en realidad lo conocemos bastante poco porque es un hombre, y eso lo dicen todos, muy discreto, muy humilde, tiene una forma también muy dulce, o sea, tiene modales muy dulces, pero yo creo que está mirando, está viendo cómo aprovechando los temas y luego será el tiempo de la acción, yo creo. Y lo dice Mari, que está bien informada porque estuvo ahí en el cónclave esos días. Ha nombrado esa condición de Agustino. Yo, por ejemplo, yo fui a colegio de Agustinos y os pregunto, ¿por qué es importante esa condición de Agustino? Bueno, yo digo solo una palabra más, luego dejo la palabra, pero hablando con los agustinos de Roma, les pregunté, porque yo no fui a colegio de agustinos, los conocía muy poco. Y le pregunté a un fraile que me encontré ahí en una iglesia, o sea, en la Basílica Santo Agostino de Roma, donde iba mucho el nuevo papa. Le dije, ¿qué es la primera cosa que dirías hablando de los agustinos? Y él marcó una pausa y me dijo la interioridad. Y a mí me llamó la atención porque dije, se le nota, o sea, no conociéndole a este papa, se le nota que tiene esta fuerza que se arraiga en la interioridad, pero para luego actuar. Yo estos días me preguntaba si podía haber sido un profesor mío del colegio. Benoît. No, hay varios. A ver si concuerdan mis colegas con eso. Creo que hay primero hay la primera aparición de León XIV, así con la capita roja que abandonó Francisco al momento de su aparición. Es decir, es bastante hábil. Como decía Marie-Laure antes del programa, es que me parece que en el caso de León XIV es un poco menos militancia y más estrategia. Pero también hay que insistir, el hecho de ser peruano, que adquirió la nacionalidad peruana, también Perú quizás sea un símbolo, es el país de Gustavo Gutiérrez, es decir, también de la teología de la liberación, de todo este movimiento de los años 50, 60 y con la opción preferencial para los pobres. Así que también hay, me parece, algún símbolo por este lado, aunque nadie esperaba desde el exterior
de nuevo un papa del continente americano. Luego vamos a insistir en esos puntos, pero vamos ahora hasta Roma con nuestro corresponsal Federico Giuglia. ¿Cuáles son, Federico, los principales retos que a priori tiene León XIV para este papado? Las primeras palabras de un papa son como un juramento universal. Que la paz sea con ustedes, dijo el 8 de mayo, recién elegido. No una paz cualquiera. También en su primera oración explicó, hablando de Ucrania, que la paz tiene que ser justa, tiene que ser verdadera, tiene que durar en el tiempo. Y también, hablando de lo que está pasando en Gaza, pidió con urgencia el alto el fuego. Entonces, la paz es con seguridad el primer desafío de Papa León. En este sentido, la continuación con Francisco es evidente, con una diferencia. Este será un papa que quiere ser popular, pero no populista, y no va a ser un papa solitario. El segundo desafío es tratar de entender cómo reconstruir el gobierno de la Iglesia y cómo difundir y afirmar los valores católicos, sin prepotencia, pero también sin confusión. En lo social será como Francisco, en lo espiritual será como su nombre, un león. María sentía así con la cabeza las palabras de Federico. Marilor, muchos destacan que es una figura que puede unir a la Iglesia. No sé si lo podemos definir a partir de lo dicho por Federico, que hay una línea continuista con Francisco, pero con gestos hacia la unidad, hacia los sectores más conservadores. Gestos a lo mejor de protocolo, de formas. Sí, en la forma sí, pero guardando también cierta sencillez. Sí. Que forma parte de su carácter y de su vida. Pero efectivamente yo creo que sí va a tener una actitud un poco más consensual en la forma. En la forma. Luego va a seguir la línea de la Iglesia como la concebía Francisco, es decir, como dijeron ustedes, una Iglesia de los pobres para los pobres y más pobre, digamos, con mucha sinodalidad, es una palabra que también volvió a emplear, o sea, con más horizontalidad, menos verticalidad y más inclusión al sector laico y a las mujeres. Una Iglesia también que tiene muy claro que el sacerdote tiene que ser un pastor, como decía Francisco, con olor a oveja. Es decir, un hombre de terreno, un hombre que pone, bueno, que está con la gente y que tiene una conciencia del terreno, como él hizo. Él es un hombre de la síntesis, tuvo altos cargos, muy altos, pero también estuvo en las zonas más desfavorecidas del Perú. Y luego prior general de su orden, es decir, tiene esta aptitud fenomenal en poder tener muy altos cargos y estar muy cercano al pueblo. Vamos a seguir hablando de las influencias de este papa para la región, para América Latina, va a ser a vuelta de pausa. Enlace del Cono Sur hasta el Océano Índico, desde los Andes hasta China, una mirada semanal con los temas más importantes de los países. Presentado por los corresponsales de France 24 en español. Enlace en France 24 y france24.com. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí. Seguimos en primera plana esta semana analizando la figura del nuevo Papa, de León XIV, y lo que supone para la región, para América Latina. Nos acompañan la periodista experta en información religiosa Marie Malzac, el editor de la revista Projet, Benoît Hervieux, Marie-Laure de la Bessière, profesora investigadora en el Instituto de la Vendée, y nos acompaña desde Roma nuestro corresponsal Federico Giuglia. Tanto la elección de Francisco como ahora la de Prevost parece que la Iglesia mira definitivamente a América como lugar estratégico, podríamos decir, Benoît, Marie-Laure, lugar estratégico América para el futuro de la Iglesia Católica. Sí. Benoît, venga. Me parece que sí, porque se sabe ahora que hubo los evangélicos, el movimiento evangélico conquistó mucho terreno en esos países. Hay que recordar que, por ejemplo, en países como Guatemala y Honduras, según los datos del Pew Research, ahora la mitad de la población, o más de la mitad, se declara evangélica. También en Brasil,
en el horizonte 2030, es decir, mañana, en uno de los países más católicos del mundo, los evangélicos podrían superar también la proporción de católicos. Entonces, sí, hay un desafío realmente estratégico para la Iglesia es consciente de este reto. De este reto, sí, pero hay que ver cómo se diferencia también de los movimientos evangélicos por muchos lados, por el tema económico, el tema sobre todo eso, sobre la política, riqueza, la igualdad y la relación con el neoliberalismo. Vamos a preguntarle por ello a nuestro corresponsal en Roma, Federico Guglia. La fuga de fieles parece un asunto troncal para la Iglesia, con sus antecesores no lograron solventar, especialmente en competencia con los evangélicos en América Latina. ¿Qué diagnóstico se hace desde el Vaticano de este punto y qué estrategia podría desarrollar el nuevo Papa, visto su perfil que crea puente entre América del Norte y Latinoamérica? El problema de la Iglesia pobre y para los pobres, como decía y quería Francisco, es que los pobres justamente se están alejando de la Iglesia católica, apostólica y romana, sobre todo en las Américas. Se alejan porque piden respuestas rápidas y sencillas a problemas personales y porque también buscan autoridades con carisma. Por eso eligen las sectas y eligen los evangelistas. Yo creo que la personalidad de este Papa pueda ayudar muchísimo a que estos católicos que se fueron o que todavía no llegaron a la Iglesia puedan volver. El Papa, no hay que olvidarse que tiene corazón sudamericano, estuvo muchos años en Perú como misionero y como párroco, tiene cabeza norteamericana, pues nació y se formó en Estados Unidos, y tiene alma italiana, se recibió en Derecho Canónico aquí en Roma y tuvo cargos importantes en el Vaticano. Yo creo que su vida misma, su ejemplo, es la mejor inversión, digamos así, para que muchos de los que se fueron puedan volver y para que todos puedan entender la diferencia entre una secta y una institución que tiene 2000 años de historia. ¿Cómo se recupera el terreno perdido en América Latina, Mariló, con los evangélicos? Es complicado, ¿no? Lo tiene la estrategia que puede poner en marcha León XIV. Sí, a lo mejor te voy a sorprender, pero no voy a ir en este rumbo. Yo no lo veo así. Yo no veo que sea una competencia. Yo no lo veo así. No lo es. Claro que en algunas partes hay competencia, hay recelos, hay desconfianza, pero también el pontificado de Francisco abrió mucha fraternidad, desarrolló mucha fraternidad con las iglesias evangélicas. Ahora que dentro de las iglesias evangélicas hayan unas sectas, eso sí es una realidad, pero como en cualquier parte. Claro. Es decir, no hay que confundir las cosas. Sí. Otra cosa es que yo veo que es un reto que se plantea para la Iglesia Católica. Es decir, los estragos del clericalismo desprestigiaron mucho la institución católica. Y ahí está el reto de la Iglesia, no en la competencia, sino cómo hacer para trabajar juntos, llevando el mismo mensaje evangélico que tienen en común los católicos y los evangélicos, para volver a dar credibilidad a la institución. Yo quería aprovechar también ese vínculo de credibilidad. Yo creo que esta es la cuestión, que la Iglesia, sea en América Latina, sea en el mundo entero, tiene que volver a ganar en credibilidad, y eso pasa por la ejemplaridad. Y eso yo quiero subrayar un hecho de la trayectoria también del nuevo Papa, que cuando estuvo en Perú, había en Perú, ustedes ya habrán escuchado hablar del soladicio de vida cristiana, que era un movimiento cualificado luego como casi una secta, que tuvo mucho poder en Perú, mucho poder en la iglesia peruana, apoyado este movimiento por los máximos líderes de la iglesia en Perú. Y luego hubo una periodista que empezó a destapar los casos de incumplimiento, etcétera, y fue apoyada y sostenida por el que era entonces el secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, el cardenal, que no era cardenal entonces, pero Robert Prevost. Y eso yo creo que fue también un elemento que hizo que se le votó en el conclave como uno con valor respecto al tema muy importante de los abusos, como uno que iba a enfrentarse y seguir enfrentándose como lo hizo Francisco. Benoît. No, quisiera subrayar
respondiendo un poco a Marilo, es que, claro, bueno, los evangélicos, los católicos, bueno, son cristianos, hay bueno, rasgos comunes y es verdad que no hay que confundir todos los evangélicos que pueden hacer un trabajo social importante. Me recuerdo, por ejemplo, en Brasil había acciones de evangélicos en las favelas que eran, bueno, que había que valorar realmente. Pero bueno, sin embargo, es decir que, bueno, ahora, y eso es más político que religioso, los evangélicos que tienen así la mayor visibilidad y a través de figuras como Trump, que es poca religiosa aparte, pero son personas, bueno, así pastores que valoran la teología de la prosperidad. Y es decir, una teología en concordancia total con el neoliberalismo y así la capacidad de producir riqueza, etcétera. Lo que no es que es un discurso en oposición clara con, sobre todo, bueno, el discurso, la opción de Populorum Progressio, el discurso de Francisco y así las necesidades, porque bueno, hay muchas iglesias evangélicas que condenan la pobreza como un signo de mal salud espiritual. Han abierto la vía a esa vía política y vamos a explorarla un poco, porque bueno, Francisco fue un papa con vinculación política con Argentina fuerte. Sus vaivenes con los Kirchner, recientemente con Milei. ¿Esperan algo similar de León XIV con Estados Unidos o la tradicionalmente inestable política peruana que nos da sobresaltos casi cada año? ¿Esperan una implicación en la política de América Latina de este nuevo papa? Mari. Sé bastante poco de los vínculos de León XIV con los políticos peruanos, la verdad. O en general con la región. Con Nicaragua, por ejemplo, los Ortega ha sido muy crítico este papa con los Ortega. Sí, o sea, no es. Yo creo que también una cosa de este papa es que es una persona con mucho valor. O sea, nuestro compañero habló de un león, yo creo que eso lo han subrayado mucho, que tiene, o sea, esta fuerza, este valor de enfrentarse. Y de hecho se enfrentó también con Vance sobre el tema de los migrantes. Porque cuando Vance citaba a San Agustín diciendo que tienes que querer primero a tu familia y luego cuanto más lejos menos los tienes que querer, y él dijo una cosa en un tuit, no se puede poner rango al amor que tienes que llevarle a los demás como cristiano. O sea, es uno que no va a dudar en expresarse cuando haya que hacerlo con los políticos, que sean de América Latina, que sean de Estados Unidos. Eso es lo que veo de momento. Me estoy acordando de una frase que dijo un periodista norteamericano que escribió el fin de semana pasado diciendo que Estados Unidos ya tiene un papa y un anticristo. Mariló. Sí, yo creo que va a hablar sin tapujos, o sea, a decir las cosas como las piensa. Por ejemplo, en el caso del indulto de Fujimori en 2017, no habló en vez de la justicia. Eso sí que no va a meterse en temas que no son los suyos, pero sí a nivel moral dijo que era conveniente que pidiera perdón y asumiera la responsabilidad de sus actos por los traumas que había causado. Lo mismo con las manifestaciones que hubo con Dina Boluarte, con las represalias también, las condenó e incluso dijo que los manifestantes tenían motivaciones legítimas. Es decir, que cuando hay que ser valiente, tener palabras valientes, sí las tiene. Roma, Federico Guglia. El nombre elegido no es casual. Como lo hiciera León XIII en 1891 al enfrentar los desafíos sociales de la revolución industrial con su histórica encíclica Rerum Novarum, León XIV asume su pontificado en medio de otra revolución, más silenciosa pero igualmente transformadora, la de la inteligencia artificial. ¿Qué se espera de este papa en cuanto al desafío de la era tecnológica de las IA? La inteligencia artificial es hija de la inteligencia humana, que también es un dono de Dios, como decía Francisco. El tema es que la inteligencia artificial será la parte más importante de la nueva revolución industrial que estamos viviendo y que puede afectar a la dignidad humana, al trabajo, a la justicia. Por eso Papa León quiere que la Iglesia levante su voz moral en el debate universal y recuerde y explique a todos los que todavía no entendieron que los derechos fundamentales de la persona vienen antes de la tecnología y que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio del hombre y no al revés. Más allá de las leyes y de los reglamentos que ya existen sobre esta materia, por ejemplo, en la Unión Europea, yo creo que el tema de la inteligencia artificial será un tema central en todo el papado y lo vamos a ver en los próximos años.
Un tema central, Mari, de este papado, la IA. Pues la verdad es que, voy a ser sincera, cuando dijo, porque él mismo lo dijo, ¿no? Que había elegido su nombre en referencia a la revolución de la inteligencia artificial, me quedé sorprendida, porque dije, bueno, dijeron todos, pues se ponen los pasos de León XIII con la justicia social, etcétera, y yo eso lo vi pues súper bien, o sea, lo podemos notar, ¿no? Que hay necesidad de justicia social, pero que subraya este tema específico, me sorprendió mucho y me hizo pensar, pues sí, es verdad, estamos frente a una revolución, como lo acabas de decir, más silenciosa, pero está muy transformadora y que está afectando a la gente, no siempre en positivo. Y yo creo que él quiere poner esta brújula de no hacer perder, o sea, para la humanidad, para los católicos y la humanidad, de seguir centrándose en lo que de verdad importa. Y vamos a ver, o sea, su magisterio será seguramente rico para responder a estos desafíos. Benoît, me quedan muy pocos segundos. Sí, bueno, no mucho que añadir, pero es verdad que, bueno, después de León XIII con la segunda revolución industrial, ahora con la revolución del IA, pero me parece interesante también, una señal interesante que el papado coincide con algún miedo frente a lo que produce o podría producir la inteligencia artificial. Es decir que, bueno, así podemos esperar de este papa. Pues estaremos pendientes de lo que dé de sí el papado de León XIV en un ámbito tan grande como el que se nos viene encima de la IA. Muchas gracias a los cuatro y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.